se vienen etapas muy interesantes para el futuro de Morena, pero para un futuro, pues deben de arreglar sus asuntos en el presente. ¿Me escuchan bien? Sí, Fuerte y mira, mi claro. querido Manuel, yo estuve, me escuchan aquí, ¿me escuchan bien? Sí, Yo perfecto. estuve en el evento del Auditorio Nacional y lo que te puedo decir de ese evento, que mucho de lo que no me gustó es que había 3,000 personas para un auditorio en el que caben 10,000, 3,000 personas para un auditorio en el que entran 10,000, que fue un evento en el que hubo muy buenas participaciones como la del Fisgón. El Fisgón se planteó la necesidad fundamental de la formación política al interior de Morena, pero de una formación integral. Se planteó la necesidad también de dejar atrás todos los viejos vicios de la política corrupta y corruptora del pasado, porque es una política que permanece en muchos compañeros y compañeras que aún mantienen el clientelismo como forma de obtener el poder, que aún utilizan mentiras para ganarse a sus electores, toda esa politiquería del pasado que por desgracia aún está vigente en Morena por muchos políticos reciclados. El Fisgón planteó la necesidad de echarla atrás, de acabar con eso. También hubo una participación de un diputado con una discapacidad, hubo una participación, curiosamente, de un diputado chiapaneco indígena, y fue un evento interesante en cuanto a las participaciones. Claudia rememoró lo que es la cuarta transformación, de dónde venimos y a dónde vamos, y obviamente muchos sectores de la militancia de Morena que estaban ahí respaldaron masivamente a Claudia, le gritaron presidenta, cuando la mencionaron a ella gritaban Claudia, 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 pero en el caso de Mario se polarizó el auditorio. Algunos de los que estaban en la parte de arriba, pues lo empezaron a abuchear, le empezaron a gritar traidor, un segmento de los que estaban arriba, y ya en la parte de abajo la mayoría lo respaldó, pero sí se mostró esa división al interior de Morena, sí se demostró esa grilla que prevalece al interior del movimiento. Hubo algunos secretarios de Estado como Santiago Nieto, a Santiago Nieto le tocó muy buena porra, Nacional de Morena también le tocó muy buena porra, a Laida Sansores, y a otros les tocó buena porra, a otros simplemente nadie les aplaudió, y en el caso de Mario, pues se polarizó una parte que lo apoyó, otra parte que lo abucheó, y otros que preferimos quedarnos callados y no tomar ni una postura de un lado ni del otro. Lo que yo te puedo decir respecto a lo que se ha dicho aquí es que Claudia y Marcelo tienen mucho en común. Por un lado, ambos son progresistas, ambos están a favor de la interrupción legal del embarazo, ambos están a favor del matrimonio igualitario, ambos están a favor de todos los derechos humanos habidos y por haber, y también tienen una agenda amplia, fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos sociales. Quizá la diferencia entre Marcelo y Claudia es que Marcelo tiene un origen más técnico. Marcelo es alumno de Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís, un político experimentado del viejo PRI, un hombre formado en el manejo del poder político, del poder público, y por tanto tiene esa escuela más técnica. Y Claudia se formó en los grandes movimientos sociales de la Ciudad de México. Ella fue parte del movimiento del CEU. El CEU fue un movimiento que se origina en 1987 en la UNAM para defender a la universidad, para evitar que la universidad se entregara, se privatizara, y para sacar a todos los porros, a todos los zampones, a todos los halcones de la UNAM que están y han estado históricamente al servicio del PRI. Entonces, Claudia tiene más una trayectoria originaria en los movimientos sociales, y Marcelo, hay que decirlo, pues tiene una trayectoria en el sistema. Marcelo nace en el sistema.
cuando Manuel Camacho Solís fue regente en la Ciudad de México, porque antes en la Ciudad de México no se podía votar por jefe de gobierno. Antes la Ciudad de México era una dependencia al servicio del gobierno federal. Entonces Carlos Salinas de Gortari pone como regente de la ciudad a Manuel Camacho Solís y Marcelo fue secretario de gobierno de Manuel Camacho. Ahí se origina políticamente Marcelo, un hombre preparado, un hombre conocedor, un hombre muy eficiente, un hombre que sabe cómo funciona el manejo del poder, pero con un origen político que a muchos de los sectores de la izquierda, de los movimientos sociales, de las mujeres y hombres libres que consideramos que tenemos que cambiar con este sistema de raíz, pues a muchos no les agrada. No se puede dudar de la eficiencia de Marcelo, pero sí, es un perfil más técnico y un perfil que nace en las entrañas del Estado mexicano. Claudia no, Claudia nace en los movimientos sociales y en los movimientos estudiantiles. Yo creo que todo puede pasar, pero considero que es incorrecto que a estas alturas del partido estemos hablando de la elección del 2024. Todavía faltan 3 años, tenemos un presidente con mucha legitimidad, con mucho apoyo, un presidente que está siendo vilipendiado, atacado por una oposición que no es alternativa, que no tiene proyecto de país, una oposición que solo se dedica a criticar y atacar a AMLO porque quieren recuperar el poder para robar, quieren recuperar el poder para volver a tener el privilegio de mandar y sentirse amos de este país. Entonces creo que en lugar de estar hablando de la sucesión presidencial, tenemos que hablar del cómo vamos a hacer que Morena sea el instrumento de la cuarta transformación, del cómo vamos a hacer que Morena sea el brazo inquebrantable e indestructible para consolidar el cambio verdadero que este país necesita. Y yo considero que para lograr eso hay que retomar el discurso del fisgón, es decir, tenemos que meternos de lleno a la formación política integral, tenemos que tener gente honesta, gente eficiente, gente que tenga convicciones y principios, que no esté metida en la política para representar la agenda de conglomerados empresariales, que no estén metidos en la política por egos, por soberbia, porque quieran fama, porque quieran algún estatus social, sino que estén metidos en política para servir al prójimo, para ser los mejores hijos e hijas de México y para contribuir en la medida de lo posible a cambiar a esta nación. Entonces, para concluir, mi querido Manuel, hay un dicho muy politiquero que dice que en política el primero que saca la cabeza es el primero al que se la cortan. Entonces yo sí creo que es incorrecto que estemos hablando de la sucesión presidencial, porque eso debilita al gobierno del presidente López Obrador, eso debilita a la cuarta transformación. Así que yo creo que tenemos mucho presidente, mucho líder, faltan 3 años y hay que esperarnos, cada quien por su trabajo, por su lucha, por su trayectoria, por su congruencia, llegará a donde deba de llegar. Lo que yo sí retomo aquí es al maestro Cosío Villegas. El maestro Cosío Villegas mostraba que durante toda la época del antiguo PRI había un péndulo. Cuando llegaba un gobernante de izquierda, le seguía uno conservador. El ejemplo más claro, estuvo Adolfo López Mateos, un gobernante nacionalista, un gobernante progresista, un gobernante comprometido con las mejores causas de México, y siguió Gustavo Díaz Ordaz, un tipo claramente conservador, antiderechos y alineado a la agenda de la iglesia. Y lo mismo pasó con el general Lázaro Cárdenas. Estuvo Lázaro Cárdenas y después le siguió un conservador de quinta, que no menciono su nombre porque destruyó mucha de la obra del general. Entonces yo espero que esto no se repita. Yo espero que no pasemos de un presidente progresista, de un presidente nacionalista, a un presidente con una agenda alineada a los intereses del extranjero, al
los intereses globales, porque no es malo tener una visión global, pero lo primero debe ser México, lo primero debe ser lograr un país soberano, un país que tenga capacidad productiva, un país que no dependa de nadie, un país que producto de la imaginación, el talento de su pueblo pueda darle valor agregado a sus propias materias primas. Entonces yo creo que en lugar de que retrocedamos con el próximo presidenta o presidente, debemos avanzar en el combate a la corrupción, debemos avanzar en la moralización de la vida pública de México y debemos avanzar con una agenda nacionalista, porque si no, la obra del presidente López Obrador se va a caer. Así le pasó a Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río fue un presidente extraordinario en materia educativa, en materia industrial, en materia social. En muchos ámbitos fue un presidente extraordinario y su sucesor llegó a echar todo para atrás, pero eso también tiene que ver con los intereses que dominan a este país y lo que debemos lograr es que la transformación se profundice, no que se eche para atrás. Totalmente de acuerdo, Emilio. Amigas